nuestro segundo día acá en Patagon Space, en EcoParty. Así que bueno, quería presentar a Marco. Marco nos va a estar dando una charla de todo lo que es propulsión de satélites, cómo es el tema de evitar colisiones, el tema de la órbita, bueno, todo lo que tiene que ver con propulsión de satélites, y va a empezar hablando con la implementación, ¿sí?, de la propulsión en los NewSat de Satellogic. Así que, bueno, Marco, bienvenido. Y bueno, te dejo acá haciendo magia. Bueno, muchas gracias, buenas. Este, la verdad que un gusto estar acá, estoy re contento. Voy a, Me presento por ahí, antes de poner la pantallita. Este, bueno, soy Marco Miretti. Estoy en SATE hace unos 2 añitos casi ya. Y desde que entré estoy a full con la parte de propulsión. Ahí implementando software, firmware. Así que bueno, siempre estuve de ese lado. Ahora también estoy un poquito con la parte de sensores y actuadores para control de actitud y qué más. Y con bastante de CI, CD, ese tipo de cosas. Y bueno, hoy la charla, como dijo Juani, es sobre propulsión de satélite 101. Es tipo la guía para jugar bien al Kerbal Space Program. Este, Así que bueno, voy a. Ahí voy a ver. eh, Share, le pongo acá. Stop screen. Ahí va. Share screen. Ok. Propulsión de SATES. Bárbaro. Bueno, acá está la presentación. Bien, ¿de qué vamos a charlar hoy? Este, bueno, vamos a estar charlando un poquito de, primero, para saber qué onda con las propulsiones, porque tenemos que saber para qué se propulsa un SATE, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Entonces, vamos a charlar un poco de eso. ¿Para qué se propulsa un SATE? ¿Cuáles son los problemas que tenemos que resolver con las propulsiones? Y bueno, justamente cómo lo hacemos, ¿sí? ¿Qué maniobras utilizamos para todo este tipo de, de problemas a resolver? Luego vamos a hablar un poquito de cómo es posible realizar maniobras, es decir, está bien, tenemos que hacer tal maniobra, pero ¿cómo la hacemos? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacerla? ¿No? Este, y bueno, luego vamos a charlar un poquito de los diferentes tipos de propulsiones, ¿sí? Un poquito de formulitas, pocas. Y vamos a charlar un poco del software de propulsión y de cómo lo implementamos en Satellogic, ¿no? Así que arranquemos nomás. ¿Para qué se propulsa un satélite? Bueno, primero uno dirá, bueno, a ver, la mayoría de la propulsión del satélite no la hace el satélite. Es cuando lo tira el cohete, te tira hasta tu órbita y después ya estás orbitando. ¿Para qué te quieres propulsar? Bueno, hay un montón de razones por las que te querrías propulsar una vez que ya estás en órbita, ¿no? Necesitamos resolver un problema, ¿sí? Acá puse una figurita que lo muestra un poco y podemos ver acá que cuando un cohete nos lanza, ¿sí? Nos deja en una órbita, ¿sí? Que es la órbita del cohete. Ahí la marqué con una línea continua, ¿sí? Se ve bien ahí. Pero tal vez la órbita que nosotros queremos operar es bastante distinta a esta línea, a esta órbita en la cual nos dejó el cohete. Y es, supongamos, la órbita esta que está en línea punteada, que es una órbita circular también en este caso, pero está así, tiene una inclinación respecto de la otra, ¿no? Marcada por ese eje que marca ahí, ¿no? Entonces, bueno, eh, el problema es la órbita en donde el lanzador nos deja no es la misma en la que queremos operar normalmente. Se da un montón en rideshares cuando, qué sé yo, alguna compañía lanza 50 sates y nosotros tenemos 4 ahí adentro. Entonces te dejan en algún lugar bastante conveniente, pero no es el óptimo que vos querrías para tu constelación, por supuesto. Incluso si uno es el main payload y se lanza un cohete solo para vos, es
muy probable que necesites hacer una maniobra de adquisición de órbita, o varias maniobras para la adquisición de órbita, porque, qué sé yo, supongamos los satélites, no sé, de geoestacionarios o los de GPS, los terminan lanzando en las órbitas bajas, en el Low Earth Orbit, LEO, y después suben para arriba con sus propulsiones, ¿no? Y se quedan donde quieren. Esto se llama Orbit Acquisition, ¿sí? Y vamos a ver un poquito cómo se hace. Incluso si estamos en la órbita deseada, estamos en la fase deseada, es decir, nuestro SATE se está moviendo por donde se tiene que mover en esa órbita, ya vamos a ver un poco qué significa la fase y cómo hacemos para tener la fase que realmente querramos también. Pero bueno, las soluciones a estos dos problemas son Orbit Acquisition y Phasing. Y vamos a charlar un poquito de estos dos. Bien, para entender un poco de Orbit Acquisition, tenemos que entender dos parámetros de la órbita, ¿sí? Vamos a ir con dos parámetros reintuitivos. No hace falta entender este gráfico bastante complicado que tiene los 7 parámetros orbitales. La verdad que con dos acá vamos a andar bien, que son la altura de la órbita, ¿sí? Es decir, fíjense en la filmina anterior, nos dejó en una órbita y nosotros queremos irnos a una órbita más chica, ¿no? Podría ser una órbita más grande también. Entonces, la altura de la órbita y la inclinación de la órbita, ¿no? Es lo que decíamos antes, que está un poquito inclinada. Entonces, tenemos que inclinarla y tenemos que achicarla un poquito. ¿Cómo hacemos esto? Con maniobras conocidas. Una es la transferencia de Hohmann y otra es la maniobra de cambio de plano, ¿sí? Transferencia de Hohmann. Es una órbita de transferencia que nos permite cambiar la altura de nuestra órbita, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer a cambiar la altura de la órbita? Bueno, es muy sencillo. En realidad, lo que vamos a hacer es en las ábsides, ¿sí? en los puntitos. Las ábsides están en los puntos más cercanos y más lejanos de la órbita, pero en una órbita circular, bueno, son todos los puntos. Pero si tuviéramos un punto más cercano o más lejano, en el más cercano lo que vamos a hacer es propulsarnos, ¿sí? Con un vector, ¿sí? Igual a nuestro vector velocidad. Es decir, incrementamos nuestra velocidad. Y eso hace que esta órbita se estire, ¿no? Y vamos a pasar de tener la órbita inicial, que es esta azulcita, a una órbita que nos marca la órbita de transferencia, que es esta gris. Luego, cuando estamos en el otro punto, en el punto 2, el second burn que dice acá, vamos a propulsar de nuevo, ¿sí? Para de nuevo alargar esta órbita y que nos quede de nuevo una órbita circular. Entonces, con esta maniobra, por ejemplo, acá, lo que hicimos es aumentar la altura de la órbita, ¿sí? Obviamente, si nosotros quisiéramos bajar la altura de la órbita, tenemos que hacer exactamente lo mismo, propulsar con la dirección con la que nos estamos moviendo, solo que en sentido contrario. Entonces, lo que hacemos es disminuir nuestra velocidad, ¿sí? Esa órbita se va a achicar, va a ser una órbita elíptica más chica. Cuando lleguemos al punto más bajo de la órbita, disminuimos de nuevo la velocidad y nos quedamos en una órbita circular de una altura menor. Así que bueno, esto es súper interesante, la transferencia de Hohmann, porque optimiza la cantidad de propelente que utiliza nuestro SAT. Y bueno, eso es súper importante porque nosotros queremos gastar lo menos posible normalmente de combustible, de propelente en realidad. Así que bueno, eso es un poco sobre cómo cambiar la altura. Y fíjense, bueno, esta es una transferencia de Hohmann, pero en lugar de el elemento estelar sobre el cual orbitamos ser la Tierra, en este caso esta es de la sonda InSight, y orbitaba respecto del Sol, ¿sí? Y genera una transferencia de Hohmann para cambiar su altura de órbita y irse desde la Tierra hasta Marte, ¿no? Entonces lo que hace es propulsar ahí abajito donde se ve que empieza, ¿sí? Y luego cuando llega a la altura de la órbita de Marte, bueno, propulsará de nuevo y se queda en la altura necesaria. Pero bueno, esto es un ejemplo de transferencia de Hohmann súper práctica e interesante. Así que bien. Vamos un poquito a ver la parte de inclinación, ¿no? En este caso,
para cambiar la inclinación de nuestra órbita, lo que vamos a tener que hacer es, de nuevo, en las ábsides, o bueno, en realidad, según el plano que querramos cambiar, nos vamos a tener que propulsar, pero esta vez, ojo, no va a ser en dirección a nuestra velocidad, sino que va a ser perpendicularmente, ¿sí? A nuestra velocidad. Va a ser perpendicular en realidad al plano sobre el cual nuestra órbita está. Esto nos va a permitir generar este vector y la suma de estos vectores nos van a producir una velocidad que nos va a efectivamente cambiar la inclinación de nuestra órbita. Esta maniobra está interesante, pero hay que tener en cuenta que suele gastar muchísimo más propelente que la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque en la otra nosotros estábamos simplemente yendo en la dirección con la que va nuestro vector de velocidad. En este caso queremos cambiarlo a nuestro vector de velocidad. Y para cambiarlo se requiere muchísimo delta V en comparación a simplemente incrementarlo o disminuirlo, ¿sí? Así que bueno, con la suma de estas dos, lo que podemos lograr es justamente eso que contábamos recién, ese llamado orbit acquisition, ¿sí? Adquirir la órbita sobre la cual nosotros nos queremos mover, ¿sí? Que va a ser una órbita con una altura específica, con una inclinación específica que nos va a permitir maximizar las bondades de nuestro SATE, ¿sí? Nos va a permitir adquirir más sol o recubrir más partes de la Tierra, ¿no? Poder mapear con mayor frecuencia, etc. ¿Sí? Y está la otra parte que había comentado, que es la fase de la órbita. Supónganse que nosotros lanzamos, ¿sí? O sea, en realidad, alguien que tiene un cohete lanza el cohete con nuestros newsats adentro y terminamos teniendo un montón de newsats todos apiladitos, ¿sí? En una órbita. Eso, por supuesto que no es lo ideal, ¿sí? Y en casi cualquier constelación, si nosotros tuviéramos satélites de comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Nosotros los queremos bien distribuidos para que tengan mayor área de cobertura, ¿sí? Entonces, que estén en la órbita, idealmente, así, bien distribuidos. De nuevo, si nuestro objetivo es remarpear la superficie terrestre con menos de 1 metro de resolución y bueno, hacerlo eso cada día, por supuesto que no queremos que todos nuestros satélites estén así pegaditos, sino que queremos que estén lo mejor posible distribuidos en la órbita. Entonces esto nos va a generar como un escáner de la Tierra, ¿sí? Constantemente, al girar la Tierra y mantenerse en la órbita, lo que vamos a lograr es eso. ¿Cómo hacemos esto? Porque recién habíamos visto que teníamos la maniobra de Hohmann, por ejemplo, nosotros propulsábamos, ¿sí? Pero lo que pasa es que generamos una órbita elíptica y nosotros, en este caso, nos queremos mantener en nuestra órbita, solo que queremos atrasarnos respecto de un punto en particular. Bien, para lograr esto, para poder atrasarnos respecto de algún punto en particular, lo que podemos hacer es maniobras de phasing, ¿sí? ¿En qué consisten las maniobras de phasing? Bueno, nosotros tenemos ciertas órbitas, ¿sí? Que según la altura de esta órbita, ¿sí? Va a tener cierta velocidad. Al tener cierta velocidad, tiene cierto periodo orbital. ¿Qué significa esto? Va a tardar un tiempo t0 en irse desde un punto y volver hacia el mismo punto, ¿sí? En dar una vuelta. Supongamos que nosotros tenemos un periodo t0. Eso nos lo muestra acá, ¿sí? Y supongamos que nuestro SATE se propulsa, ¿sí? Hacia adelante, ¿no? Nosotros adquirimos más velocidad. Bueno, intuitivamente decimos, bueno, vamos más rápido. Sí, pero ojo, una órbita, nosotros si aumentamos nuestra velocidad, lo que vamos a hacer es agrandar la órbita, ¿sí? Como habíamos mostrado antes en la transferencia de Hohmann. Lo que hacemos es aumentar nuestro periodo orbital. Supónganse que va a pasar de ser T0 a 1.14 por T0, ¿sí? Porque lo aumentamos. Entonces, pensémoslo un poco. Nosotros aumentamos la velocidad y respecto a un SATE que no aumentó su velocidad,
nosotros vamos a volver y vamos a tardar 1,14 por T0 en lugar de T0. Entonces, un SAT que no se aceleró llega antes a ese punto. Entonces, si nosotros aceleramos, nos atrasamos, ¿sí? Bueno, ojo, eso ya tiene algo un poco contraintuitivo, pero nos sirve un montón. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos nuestra órbita un poquito más grande y dejamos que, supóngase que queremos separar a tres haces, ¿no? Queremos que este se mantenga en su posición, queremos que este se adelante y que este se atrase. Bueno, para que se atrase uno, simplemente aceleramos un poquito, ¿sí? Al acelerar, vamos a tener un periodo orbital mayor. Y cuando lleguemos acá, los otros dos sates van a todavía estar en esta, van a haber ya pasado esta posición, van a estar más adelante y nosotros vamos a estar un poquito más atrás. Una vez que nosotros nos hayamos desfasado todo lo que queríamos, bueno, disminuimos un poquito la velocidad, ¿sí? Y volvemos a la órbita en la que estábamos antes, que tenía un periodo orbital T0. Y ahí ya vamos a estar en fase y nos vamos a mover en la fase que queríamos. ¿Qué pasa si nos queremos adelantar? Si queremos ir un poco más adelante, bueno, vamos a hacer exactamente lo contrario. En lugar de acelerar, vamos a desacelerar, vamos a hacer una diferencia de velocidad con el mismo vector en que nos estamos moviendo, pero en sentido contrario. Al hacer eso, fíjense, vamos a tener, supónganse, 0,86 por T0, ¿sí? Eso nos va a decir que vamos a llegar al mismo punto en que estábamos, ¿sí? Un ratito antes, ¿sí? Una vez que llegamos a este punto, aceleramos de nuevo, ¿sí? Y al acelerar de nuevo, volvemos a la órbita en que estábamos, solo que adelantados. Momento, porque acá hay hay un detalle. Nosotros podríamos acelerar mucho menos si queremos, o desacelerar mucho menos, es decir, la magnitud de del cambio de velocidad puede ser mucho menor y lo que hacemos es dar muchas más vueltas, porque fíjense, nosotros estamos disminuyendo nuestro periodo orbital. Entonces, si nosotros queremos desfasarnos con muy poquito propelente, propulsamos un poquito y dejamos que se desfase, dejamos que se desfase, dejamos que se desfase, y de esa forma gastamos re poco propelente, pero gastamos mucho tiempo. Y el tiempo tiene una gran significancia también, porque todos los satélites tienen su vida útil. Entonces no podés estar eternamente poniendo a tu satélite en la posición que querría estar. Vos querés que tu satélite esté lo antes posible en la posición que querés que esté. Entonces hay una relación de compromiso en qué tan rápido termino las maniobras de phasing y qué tanto propelente uso, ¿sí? Entonces vas a lograr cierto compromiso entre esas dos variables. Otro detalle súper interesante es que, fíjense, si nosotros queremos disminuir nuestro periodo orbital y lo hacemos básicamente frenándonos, o bueno, disminuir o aumentar, y lo hacemos frenándonos o lo hacemos acelerándonos, ¿por qué no lo hacemos cuando hacemos esto? Y eso justamente una de las cosas que se hacen es la combinación entre maniobras. Si nosotros tenemos que hacer phasing, el phasing lo podemos hacer mientras estamos adquiriendo una órbita. Porque si nosotros, por ejemplo, queremos desfasar a algunos satélites respecto de otros, decimos, bueno, que todos hagan la misma órbita de transferencia, pero a este déjalo 2 veces en la órbita de transferencia, ¿sí? O a este déjalo más tiempo en esta órbita chiquitita. Entonces podés calcular los tiempos de cuándo haces las maniobras para efectivamente terminar teniendo el desfasaje adecuado sin tener que haber primero adquirido y después hecho el phasing, ¿sí? Podés combinarlo. Y bueno, eso es un problema matemático interesante a resolver. Así que bueno, la combinación de maniobras es también algo posible, ¿sí? Bien. Bien, más allá de phasing, también tenemos lo que se llama mantenimiento de las órbitas, ¿sí? ¿Cómo hacemos a mantener la órbita? O mejor dicho, ¿por qué tenemos que mantener la órbita? Acá hay otro problema, ¿sí?, a resolver. Entonces, para mantener la órbita, lo que tenemos que hacer, o sea, en realidad, ¿por qué tenemos que mantener la órbita? Me falta esa parte. Porque nosotros tenemos cierta atmósfera que le llamamos, ¿sí?
por más que estemos orbitando en el espacio, hay partículas, ¿sí?, espaciales ínfimas que golpean la superficie de los satélites, de cualquier objeto orbital, y disminuyen su velocidad, ¿sí? Entonces, pero bueno, ojo, no la disminuyen como en una maniobra como la que veíamos recién, que es la disminución de velocidad puntual en cierto punto y hace que sea una elipse. Esto te la disminuye de forma uniforme, más o menos, durante toda la órbita. Entonces, básicamente lo que hace es, en lugar de tener una elipse como antes, al disminuir la velocidad, tenemos un círculo, ¿sí? Porque, bueno, va cayendo, ¿sí?, de a poquito. Lo que tenemos que hacer para mantenernos en la órbita que nosotros queramos, porque por supuesto nos interesa mantenernos en cierta altura, porque nosotros calculamos todo para que esté en esa altura, ¿sí? Entonces la altura óptima que maximiza las bondades de nuestro SATE, y nos queremos mantener ahí. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, sencillo. Lo que hacemos es simplemente propulsar de forma periódica y hacer estas transferencias de Hohmann, pero bueno, de forma periódica. Entonces, de esa forma vamos a mantener la altura que deseamos. Pero bueno, no es algo que hay que adquirir la órbita y dejarlo ahí, porque bueno, la propulsión sigue siendo útil durante toda la vida del satélite. Bien. Este es un problemita interesante también. Evitar colisiones. Por esto también necesitamos tener capacidad de propulsarnos durante toda la vida útil del SATE. ¿Qué comentar sobre las colisiones? En, en, en órbita está lleno de objetos, ¿sí?, estelares, ¿sí? Hay una agencia que se llama NORAD y registra todos los objetos orbitales más o menos más grandes que una pelota de tenis, ¿sí?, supongamos. Y lo que hace es generar, en realidad genera estos famosos two-line elements, que son elementos que, o sea, como un código que tiene cada órbita, que nos dice, nos define a esa órbita, ¿sí? Entonces, tenemos esos famosos two-line elements que nos dicen cuál es la órbita de cada uno de esos sates y en qué posición de esa órbita está. Y además con esto se generan reportes de colisión, porque sabes, prediciendo, sabes en qué lugar se podrían chocar un elemento orbital y otro, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario tener capacidad de maniobrar? Porque, bueno, justamente cuando viene uno de estos reportes de colisión, más o menos con una anticipación de un par de días, te dicen, bueno, tenés un closest approach, un acercamiento mínimo de tantos metros, ¿sí? Y vas a tener tanto acercamiento y con tal probabilidad. Entonces vos decís, bueno, es necesario hacer una maniobra, no es necesario hacer una maniobra, no es necesario, pero por las dudas nos movemos un poquito y después volvemos a la órbita en que estábamos. Así que bueno, eso es súper importante, que los sates tengan capacidad de propulsarse para evitar estas colisiones. Esta que hice, no es una foto, es un concepto del artista, como dice muchas veces. Esto es una ilustración muy realista sobre la colisión entre el Cosmos 2251 y el Iridium 33, que fue, si no me equivoco, la primera colisión entre satélites, ¿sí? El Cosmos era un satélite ruso que ya estaba no operativo, y el Iridium era un sate de Motorola, creo, que sí estaba operativo, pero bueno, por supuesto, en todos los informes de colisión que prepara el NORAD y todos los TLE tienen su cierto error. Entonces, vos te puedes haber justo propulsado y resulta que el error era tal bueno, que justo pudiste haber ido a chocar. En este caso se dio que el Iridium de Motorola y el Cosmos ruso chocaron y generaron un montón de pedacitos que hay que andar esquivando cada tanto. Así que bueno, eso era como para comentar. Y si ustedes se fijan en las páginas, hay un montón de páginas de internet para ver las posibles colisiones. Van a ver que a cada rato hay una posible colisión, hay un close approach.
Así que eso está interesante cuando uno no tiene nada que hacer. Eh, Ir a ver qué sates están cerquita. Bien, dejando un poco de lado eso, voy a tomar un poquito de agua y vamos a ver cómo es posible realizar maniobras, ¿sí? Porque todo lo que hablamos recién es, sí, está bien, cambiar tu velocidad, cambiar la velocidad, acelerar, desacelerar. En términos propulseros, normalmente se, se dice como agregar un delta V, ¿sí? Una variación de velocidad a la velocidad actual de tu SATE, ¿sí? ¿Y cómo es posible cambiar la velocidad, no? Porque si lo pensamos bien, a ver, en un auto nos valemos de la fricción que tienen las ruedas con el piso y bueno, qué sé yo, usando el motor variamos la velocidad. Y en casi todas las cosas nos valemos de la fricción para variar la velocidad, como lo hacemos en el espacio, que no tenemos fricción de la cual valernos, ¿sí? Bueno, en el espacio lo que usamos es la ecuación del cohete. Esto es rocket science, pero la verdad que hay una forma súper intuitiva de entenderla, que me la contó hace poco uno de los chicos de SATE, y la verdad que está re fácil entender la ecuación del cohete de esta forma. Fíjense, delta V, primero para aclarar los términos. Delta V es la variación de velocidad que nosotros queremos obtener, ¿sí? Supongamos, ¿no?, que queremos cambiar nuestra velocidad del SATE para hacer una transferencia, una órbita de transferencia de cambio de altura, ¿sí? V es la velocidad de escape, ¿sí? Velocidad de escape de lo que nos va a ayudar a propulsar. Ya vamos a ver qué es. Y Ln es Ln de, bueno, el logaritmo neberiano del cambio de masa, ¿sí? Más o menos lo que tenemos que entender de acá es lo siguiente. Supónganse que yo estoy en el espacio, gravedad cero, velocidad cero es algo muy polémico, es decir, habría que ver el marco de referencia, pero supongamos gravedad cero y velocidad para mi marco de referencia cero, ¿no? Estoy quieto en el espacio. ¿Qué pasa si tengo una pelota de las bochas, ¿viste? Para jugar a las bochas. Y yo la tiro hacia un lado, ¿sí? Lo que voy a lograr tirando esa bocha para un lado es agregarle una cantidad de movimiento, ¿sí?, a esa bocha. Al agregarle una cantidad de movimiento, lo que va a ser necesario es conservar la cantidad de movimiento. Eso es una ley física. Se tiene que conservar la cantidad de movimiento. Y como esa bocha tiene cierta masa y ahora tiene cierta velocidad, yo con mi masa voy a tener que moverme a una velocidad proporcional hacia el otro lado, en la otra dirección. Entonces la cantidad de movimiento se conserva, ¿sí? Esto trata más o menos de lo mismo. Básicamente propulsarse es tirar bochazos hacia el otro lado. Entonces, lo que nos va a resultar es en que nosotros nos propulsemos hacia el otro lado. Si yo tiro un bochazo de 1 kilo a 10 kilómetros por hora, me voy a propulsar, no sé si es tan lineal, pero a 1 kilómetro por hora si yo peso 10 kilos, ¿no? Una cosa así, imagínense. Mientras más grande es la masa que tiro, más me propulso, y mientras más es la velocidad a la que la tiro, más me propulso, ¿sí? Bien, eso es más o menos lo que dice la ecuación del cohete. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice estos otros dos parámetros, que van a ser interesantes ahora cuando veamos los distintos tipos de propulsiones que hay. Uno es el ISP. El ISP, que se mide en segundos, es algo muy raro de medir en segundos, pero ahora vamos a ver que es súper intuitivo. Es una medida de eficiencia de una propulsión. O bueno, nos sirve mucho para saber cuál es la eficiencia de nuestra propulsión. El ISP, básicamente, nos va a decir por cuántos segundos puede X cantidad de propelente producir la misma cantidad de empuje. Es decir, por cuántos segundos 1 kilo de propelente puede producir 1 kilo fuerza de empuje, ¿sí? Una cosa así. Entonces, mientras más ISP tengamos, mayor es la eficiencia del sistema. ¿Por qué? Porque más ISP significa que podemos generar el mismo delta V, pero con menos combustible, ¿sí? Porque nosotros estamos generando esa fuerza por más tiempo
con la misma cantidad de combustible. Y después, otra característica súper importante es la fuerza, ¿sí? La fuerza, propulsiones que más fuerza tienen nos permiten hacer propulsiones más violentas, más en un punto específico, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, la propulsión de un cohete, ¿sí? Una propulsión sólida, esas que salen, tienen que vencer la gravedad, tiene que ser súper, súper fuerte. Entonces, eso es más o menos el empuje del sistema propulsivo. Y se da por la velocidad de escape. Velocidad de escape es la velocidad en la que tiro el bochazo por la diferencia de masa, ¿sí? Diferencia de masa, sí, la masa, la variación de masa. Bien, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de propulsiones. Vamos a comparar un poquito y vamos a ahondar así un poquitito en algunos. Tenemos diferentes tipos de propulsiones y esta imagen es de la NASA y compara diferentes tecnologías, ¿sí? Fíjense las que les contaba yo recién. Acá lo importante es que tenemos en el eje X el impulso específico, piénsenlo como eficiencia, ¿sí? ¿Qué tan eficiente es la propulsión? Y en el eje Y, piénsenlo como empuje. Entonces, ¿cuánto empuje tiene la propulsión? Fíjense en la que les contaba recién, el motor sólido, ¿sí? Combustible sólido, motor con combustible sólido, una propulsión que se usa en los cohetes, tiene un súper empuje, súper empuje. Fíjense lo grandote que es. Los dos ejes son logarítmicos. Y bueno, justamente es necesario porque tenés que, con un montón de masa que tiene ese cohete, vencer la gravedad y hacer orbitar un montón de cosas a una gran velocidad, ¿no? Después tenemos otras propulsiones como las de cold y warm gas, que son propulsiones que son un poco más modestas en cuanto a impulso específico y a empuje, pero bueno, su cantidad de partes y complejidad y tal vez el power eléctrico que consumen es mucho menor, entonces tienen bondades por otros lados que tal vez no están mostradas en esta grafiquita. Las electrotérmicas hacen como una mejora de estas cold y warm gas. Fíjense cómo mejoran un poquito el impulso específico y el empuje también. Y fíjense todas estas acá, que están como separaditas bien en otro lado. Estas son las eléctricas. Estas ya las vamos a ver un poquito, pero el principio de operación básicamente no, lo vamos a ver y vamos a ver por qué tienen tan grande impulso específico, es decir, son súper eficientes, podemos propulsar un montón de tiempo, pero el empuje es bastante menor en la mayoría, ¿sí? Vamos a ver un poquito, tal vez con una más o menos fácil de entender, porque hay unos ejemplos sencillos que podemos dar. Supónganse que yo ya no me propulso más con bochazos, ahora me propulso con un patafuego, ¿no? Como en una película, o con un desodorante, ¿no? Entonces yo tiro un gas comprimido que tengo, gas líquido propelente, vamos a decirle, comprimido que tengo en cierto recipiente, ¿sí? A cierta presión, lo voy a liberar a través de una valvulita hacia un lugar y yo me voy a propulsar para el otro. Ese, tan sencillo como lo habíamos explicado recién, es el principio de este tipo de propulsiones. ¿Qué es lo que podemos destacar en este caso? Tienen, bueno, ISP y empuje moderado. Su empuje tal vez va a depender de cuál es el propelente y de qué tan comprimido esté, ¿no? Por ejemplo, si nosotros comprimimos mucho nuestro propelente y lo dejamos salir, va a salir tal vez a una velocidad tremenda. Pero ojo, porque comprimir algo normalmente se traduce en costo, ¿sí? Llevar algo comprimido que vas a llevar al espacio te suma mucho peso, no solamente porque va a tener más peso esto que va comprimido, sino que también si estás comprimiendo algo a mucha presión, tu tanque para que aguante este propelente va a tener que tener unas paredes importantes. Mientras más presión tenga, más grandes van a ser las paredes
Y bueno, más pesado va a ser tu sistema, y mientras más pesado es tu sistema, más te va a costar llevarlo al espacio. Normalmente es algo que uno no quiere hacer, agregar mucha masa a su sistema que va a llevar al espacio. Así que hay que tener ojo ahí. Esa es otra relación de compromiso entre, che, qué tanto puedo comprimir y qué tanto puedo propulsarme, ¿no? Por el tema de la masa. Bien, otra cosa interesante es que también podríamos calentar, si depende de qué es lo que no, cuál es el propelente, ¿no? Pero tal vez podríamos calentarlo y con esto aumentar su presión, depende de nuevo del propelente, ¿no? Pero tal vez calentarlo, aumentar su presión y con esto darle más energía para que salga más fuerte y nos propulse con mayor velocidad de escape, ¿sí? Bueno, eso una cosita que no aclaré, que seguramente tienen estas propulsiones una valvulita, ¿sí? Para que podamos decidir cuánto propulsar y cuándo no. Y tienen una tobera que nos va a decir, bueno, que nos permite que se escape el propelente, se expanda y salga a una mayor velocidad, ¿sí? Bien, hay una mejorita de estas propulsiones que la dan las electrotérmicas. Mejoran el ISP de las cold y warm gas normalmente, y también mejoran su empuje. Esta en particular es una propulsión resistojet, y no voy a adentrar mucho, pero básicamente el principio es más o menos similar. Un fluido comprimido, de nuevo, lo calentamos, ¿sí? Acá tenemos una resistencia calefactora, tenemos sensores, por supuesto, para controlar que lo estemos calentando bien, una válvula que nos permite que pase hacia nuestro resistojet, y el resistojet lo que hace es calentarse a una temperatura bastante más alta, un orden de magnitud tal vez arriba que esta, o un par de órdenes de magnitud, depende, pero las temperaturas son altas, altas, y por supuesto ahí tenemos que medir, controlar sistemas de control de temperatura, etc. Y lo que va a hacer es, al calentarla tanto, bueno, va a expandirse más, salir a mucha más velocidad y todas cosas súper químicas que nos terminan dando más velocidad de escape, que es lo que necesitamos. Más velocidad de escape, lo vimos recién en las fórmulas, es más empuje y más ISP, ¿sí? Bien, bien, bien. Ahora, las eléctricas. De estas, por ahí sé un poquito menos, así que tomen con pinzas lo que puede estar diciendo, pero eh, eh, bueno, de investigarlas y de verlas, estas propulsiones eléctricas lo que intentan hacer es como un enfoque un poco distinto, y por eso las veíamos tan alejaditas en ese grafiquito que habíamos visto recién, ¿sí? Fíjense por dónde andan las eléctricas, están bastante alejaditas de las otras en cuanto a eficiencia y también en cuanto a empuje. ¿Y por qué se da esto? Lo que intentan hacer las eléctricas es, en las ecuaciones que vimos recién, intentan maximizar la velocidad de escape, es decir, intentan que la velocidad de escape de lo que tiran sea enorme, ¿sí? Pero lo que tiran es algo de una masa bastante más pequeña de lo que normalmente tirábamos en las otras propulsiones. Entonces, al maximizar esta velocidad de escape, por más que la masa sea pequeña, generamos un delta V aceptable. El ISP es súper eficiente, porque bueno, recuerden que el ISP, uy, me fui, bueno, estaba mucho más atrás, pero el ISP dependía directamente de la velocidad de escape y de la gravedad. Entonces, si tenemos más velocidad de escape, el ISP se dispara, es mucho mayor. Y bueno, como decía, son súper eficientes, pero de menor thrust. Por ejemplo, esta que se ve acá a la izquierda es la se llama Gridded Ion. Lo que hace es como que disparar iones a una velocidad increíble. Son tipo entre 100 y 200 kilómetros por segundo. La velocidad es impresionante. Pero claro, son iones. Entonces es como una evolución de mi sistema de propulsión a bochazos. Eh, es, eh, bueno, es justamente eso. Lo tiran, los bochazos son mucho más chiquitos, pero los tiran a una velocidad gigantesca. Y bueno, con eso logran propulsarse. Lo bueno es que algunas de estas propulsiones, una gran cantidad,
no necesitan algún propelente o su consumo de propelente es ínfimo, ¿sí? Entonces, al consumir tan poco propelente o usar de propelente cosas que están allá arriba, ¿sí? Eh, logran propulsarse cuanto quieran, ¿sí? Te puedes propulsar, si querés, en toda la órbita. Entonces las maniobras ya pasan a ser un poco distintas. Podés decir, bueno, en lugar de impulsarme y hacer una transferencia de Hohmann, como habíamos mostrado, para cambiar la altura, la hago durante toda la órbita. Total, yo sé que propulso poquitito y durante toda la órbita y va a ser más o menos igual, en lugar de propulsar puntual como antes. Son toda otra cosa, son súper interesantes y bueno, están súper de moda. Así que bueno, esto es un poco sobre las propulsiones eléctricas. Bien, 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 bien. Y ahora vamos a charlar un poquito sobre el software de propulsión. Y primero, para charlar un poquito sobre el software de propulsión y el caso de lo que hacemos nosotros en SATE, veamos más o menos cuál es, a súper grandes rasgos, nuestra arquitectura de hardware, ¿sí? Para dónde corre este software. Nosotros vamos a tener, por supuesto, como habíamos contado antes, seguramente algunas valvulitas, algunos sensores de temperatura, presión, súper sensado todo. Y vamos a tener, por supuesto, actuadores para calentar, ¿sí? Todo eso lo va a, mediante unos drivers y todo el software y firmware que necesitemos, lo va a tener un sistema embebido adentro, ¿sí? Que en este caso corre un FreeRTOS. Y lo que va a hacer este sistema embebido tiene una API que recibe comandos, ¿sí? Entonces vos le podés decir, che, bueno, propulsate, no te propulses, calenta, no calentes, etc. Y también tiene un bus de telemetría en donde él va a publicar todos la información necesaria de sus actuadores, sensores, de su máquina de estado, de cómo están sus watchdogs, todo ese tipo de cosas. Bien, y después, cuando nosotros tengamos que hacer, porque bueno, esto está en C, en FreeRTOS y programado en C, y bueno, por ahí a veces está toda la parte mucho más de seguridad cerquita del hardware, pero a veces cuando queremos hacer un sistema de control un poco más, que consuma un poquito más, necesitamos estos procesadores que son mucho más copados, tienen un montón de potencia de cómputo y corren unos Linuxes adentro y nos permiten hacer los sistemas de control que necesitamos. Y bueno, le mandan, una vez que tiene los datos de comando, se los manda a nuestro embebido y bueno, todo funciona como un relojito. Pero bueno, más o menos esa es la arquitectura que utilizamos. En estos Linux que le comentaba está, bueno, el control térmico, es un fácil el que utilizamos. Ahora lo vamos a charlar un poquito muy rápidamente porque veo que voy bien pero, con el tiempo, pero no me quiero pasar. Es un fácil. Tenemos también watchdogs de rangos térmicos. Hay mucha observabilidad, recolectamos métricas para analizarlas luego en tierra. Porque, bueno, por supuesto, si bien analizamos mucho arriba, también en tierra analizamos un montón, automática y manualmente, porque nos sirve un montón para optimizar todo nuestro sistema de control, nuestras propulsiones, etc. Y también tiene interacción con el control de actitud porque es bastante importante, además de propulsar hacia donde uno quiere, ¿sí? Es decir, la dirección. Bien, en los embebidos, como contaba, tenemos drivers de comunicación, por supuesto, con los sensores y con los actuadores. Tenemos, tenemos seguridad a bajo nivel, ¿sí? Bien cerquita del hardware, máquinas de estados para garantizar bueno, que esta propulsión sea usable y súper segura. Y también, como había contado recién, publicamos la telemetría, ¿sí? Y tenemos una API para recibir los comandos. Y bueno, en tierra, lo que comentaba recién, analizamos todas nuestras propulsiones, un análisis súper matemático, y simulamos para optimizar los controladores y planificar las maniobras de forma óptima, ¿no?
Después, el FASI, esto lo voy a decir súper rapidín, es algo que usamos, lo implementamos, implementamos a partir de unas librerías en los Linux, en Python, eh, y lo que hacemos, básicamente, lo que hace el FASI es unas variables, en lugar de ser variables frías, duras y matemáticas, las llevamos a variables un poco más semánticas. Eso es lo que hace el control y la lógica difusa. Entonces, en vez de tener una temperatura T, que digamos un número mágico, 27, en vez de tener una temperatura 27, tenemos una temperatura que está 0.6 nominal y 0.2 warm. Y está 0 hot, 0 cold y 0 cold. Cool y 0 cold. Entonces, ese como vector de valores es una variable que nosotros llamamos, que se llama en la jerga del control FASI, la variable fusificada, ¿sí? Lo mismo, supóngase que se puede hacer así con la temperatura. Entonces, fusificamos las dos variables y luego, mediante reglas, ¿sí? Lo que se hace es la variable FASI de entrada se convierte en una variable FASI de salida. Entonces, eso que decíamos, y está 0,6 nominal y 0,2 warm, fíjense, si acá decimos si la temperatura es nominal y la presión es fuerte, la válvula reguladora es N1. Entonces, con el operador I, si es nominal, que es 0,6 y es fuerte, 0,7, la válvula reguladora es N1, bueno, y el operador I te hace que sea el menor de los dos valores, entonces te toma 0,6 y te lo pone acá. Entonces ahí se lleva ese valor, esa es la variable de salida fácil, nos va a quedar 0, 0, 0, 6, y bueno, según las otras reglas van a ver que nos queda 0, 1, 0, 1 y 0, 0. Entonces ese vector de nuevo va a ser nuestra variable fácil, pero de salida. Y fíjense cómo hace valores, ¿sí? Que por ahí no explico una de las cosas más importantes. Estos grafiquitos se llaman funciones de membresía, que uno con una buena intuición del sistema puede definir y decir, bueno, che, nuestra función de membresía nos dice que entre este valor y este valor es normal, entre este valor y este valor es fuerte, bueno, ese tipo de cosas. Para la salida también tenemos funciones de membresía y justamente nos van a permitir hacer esto, llevar a valores de setting de, por ejemplo, una válvula reguladora. Y lo que hacemos básicamente es, a partir del centroide, de esta área que se genera con los valores, se defusifica el valor, ¿sí? Esto es como el universo de Batman, que todo tiene BAT, esto todo tiene FASI. La variable FASI, la fusificación y la defusificación acá te termina dando un valor de válvula, ¿sí? Que uno luego puede setear en la válvula. Por supuesto, esto está todo dentro de un sistema de control que va realimentando para minimizar el error de lo que queramos controlar, ¿sí? Y bueno, más o menos en eso consiste. Después, más que esto, no me iba a dar tiempo para explicar que lo del FASI. Así que eso es más o menos de lo que quería charlarles, comentarles un poco. Y antes de dejar el espacio para que hagan algunas preguntitas, este, les quiero decir que si les gustaría hacer SATes, si les gusta todo esto, si realmente los mueve todas estas cosas espaciales, en SATE estamos buscando devs. En mis equipos estamos buscando, en la parte de CI estamos buscando a alguien que tenga experiencia como DevOps, así que siéntanse libres de hablarme por donde quieran, o les mando un link y pueden aplicar ahí también si quieren. Más que bienvenido todo eso. Así que, bueno, eso es más o menos lo que les quería comentar. Y bueno, dejo un espacio para las preguntitas, unos 10 minutitos, creo. Bueno, Marco, increíble ahí la charla, espectacular. Ahí vamos ahí con unas preguntitas que fueron dejando. Dale. Bueno, vamos de a poco, ¿no? A ver, lo que puedas contestar. Sé que hay algunas que por ahí es más Por difícil. supuesto, sí, sí. Dice, Mauricio pregunta, me gustaría saber un poco del hardware, si es posible, qué CPU se usan y cuántas, qué placas PCB de desarrollo se usan y qué lenguajes de programación se usan y si se desarrolla en Argentina. Bueno, es como todo.
Sí, claro. Bueno, Está re bueno. buena pregunta. Mm, Em, la parte de qué CPUs, eso no lo puedo comentar, pero lo que sí te puedo comentar es em, bueno, que son bastantes hosts los que tenemos. Estos embebidos que comentaba son muchísimos. Normalmente la arquitectura que tenemos en el SAT es bastante modular. Entonces, como que cada sistema separable tiene su host. Y bueno, eso es más o menos lo que tenemos. Tenemos varios de estos Linuxes que son potentes. Después hay Linuxes mucho más potentes que se usan para la parte más de cámaras y todo eso. Este, y bueno, en cuanto a CPU, por ahí lo que puedo decir es que son la arquitectura es ARM, así que bueno, eso es más o menos. La perfecto. parte de PCB, sí, por supuesto, hay muchísimo desarrollo, pero bueno, eso ya yo no lo sé mucho porque yo soy más softwareero y eso es de la parte de electrónica. Pero sí, bueno, los chicos de electrónica hacen todos los desarrollos de PCB. Yo soy electrónico, pero electrónico de juguete. eh, Me dije siempre al software. ¿Y qué lenguaje de programación? Bueno, depende mucho, eh, de nuevo, pero por ahí yo particularmente mucho C en toda esta parte de embebidos, muchísimo C y mucho Python también, sí, en la parte que va más en los Linuxes. Así que C y Python, una banda. En el SAT hay mucho C, sobre todo en esta parte de embebidos más cerquita del hardware, ¿no? Pero mucho Python también, sí, sí. Genial. Ahí después preguntan también si esta tecnología, o sea, si se usa la última tecnología en hardware o se usan generaciones anteriores de dispositivos y si el hardware de control son equipos muy sofisticados o más bien básicos. Bien, súper interesante también. Las tecnologías que normalmente utilizamos, SATE es una empresa que, que se anima mucho a innovar en cosas, entonces siempre estamos probando nuevas cosas, ¿sí? Entonces eso sí puedo decir que las cosas que probamos son no sé cómo decir la palabra, pero probamos cosas nuevas constantemente. Entonces las tecnologías sí las vamos renovando un montón, es súper nuevo. Y el hardware de control, por ahí no comprendo mucho la parte de hardware de control. O sea, los actuadores que controlamos, por ahí no hay mucha vuelta. Cuando vas a calentar algo, normalmente una resistencia calefactora o algo por el estilo. Pero en cuanto al software de control, ahí sí también se intenta mejorar continuamente los algoritmos, tunearlos. Eso sí, hay muchísimo de iterar, iterar y mejorar. Eso sí. Genial. Ahí preguntan también si usan alguna distro de Linux oficial para el comandeo que Ujú. mencionaste antes o es algo más customizado corte LFS. Ah, claro, no, lo que puedo decir es que está basado en algunas distros conocidas, pero está súper custom. O sea, como que se basa, pero o sea, tenemos la parte de desarrollo de software nuestro que termina estando en esos Linuxes, es súper custom. O sea, lo ves y casi que no sé si te das cuenta cuál distro es. Tiene mucho arriba de código de SAT, porque bueno, son años y años de desarrollar arriba de eso. Este, Así que sí, vamos por ese lado. Genial. Ahí después antes preguntaban si siempre están moviendo, ¿no? Los satélites de posición. ¿Cómo mantienen sincronizados los relojes de los GPS de cada satélite? Ese es un problema súper interesante, pero bueno, los ATES tienen GPS, así que, o sea, toman la información de sus sensores de GPS, así que sí, sí, sí. Pero bueno, es un problema súper interesante que está mucho más del lado de control que del mío. Y una parte interesante de la Propu que vale la pena contar es que nosotros cuando propulsamos también tenemos que calcular, por supuesto,
¿cuál fue el TLE resultante? El TLE era este two-line element que decimos que describe a la órbita del SATE. Entonces, si vos propulsaste, efectivamente lo cambiaste. Entonces, eso se calcula, se hacen todos algoritmos para calcular cuál va a ser el resultante según cuánto propelente utilizaste, por cuánto tiempo propulsaste, qué tan fuerte propulsaste, etcétera, etcétera. Y una vez que te da el cálculo, lo tenés que mover para justamente después la antena apuntarla bien, porque si no vas a estar esperando el SATE acá cuando ya te pasó. Perfecto. Así que eso es súper importante, hacer los cálculos después de propulsar. Genial. Qué bueno, y después, ahí por ahora no tenemos más preguntas. Ok, Yo te iba a hacer un pequeño comentario, comentario pregunta, ¿no? Pero el año sí. pasado, justo cuando estuvimos hablando con Lau Morelli, que estaba con el SACOM 1B, ella Ujú. hablaba justamente de todo el tema de lo que es basura espacial y todas las maniobras que tienen que hacer. Sí, Me parece que está bueno por ahí contarle a la gente, digamos, cuántas maniobras o cuántas cosas inesperadas uno tiene que hacer dentro de su digamos, cálculo de órbita y cómo se mueve el satélite en su vida. Eh, ¿qué proporción, digamos, es, ¿no? De cuántas veces uno está esquivando cosas y cuánto uno está planeado, sentado, tranquilo, viendo que todo pasa muy bien ahí. bueno, está re buena la pregunta, porque la verdad que el tema de esquivar cosas y de esquivar basura espacial y todo este tipo de cosas es tan común que ya dejó de ser comportamiento inesperado. Es ya como decir, bueno, yo tiro algo, ya sé que voy a tener que estar esquivando todo el tiempo cosas. Y la verdad que eh, en la parte de misión, yo estoy más en la parte de ingeniería, pero se encargan de todo eso. Pero bueno, yo del chusma que soy, me encanta mirar todos los canales, veo como constantemente, o sea, todas las semanas hay que andar esquivando cosas. Entonces, tipo, ya esa frecuencia es súper, súper alta. Y por eso es súper importante tener capacidad de hacerlo. Y bueno, así que Sí, sí. de hecho, o sea, de hecho también hay un montón de proyectos que justamente, viste, buscan ahora, están haciendo, viste, dentro de esta lógica de hacer lanzadores, mandar satélites y demás, hay un montón de Sí, proyectos de cómo juntar esa basura espacial para, exactamente, sí. sí, que Sí, es, recuerdo, el año pasado estuve, no, el año pasado no, fue la pandemia, pero en el CATE, en Córdoba, y bueno, justamente estuvimos tipo en una charla de basura espacial y la verdad que las ideas que hay son geniales, increíbles. Es realmente para dedicarse una vida a eso, es un problema muy interesante resolver y que cada día va a ser más interesante, ¿no? Este, ya por las totalmente. propagaciones que existen actualmente de esta que expliqué, el choque es entre esos dos SATs generó una cantidad increíble y después otro que fue un misilazo de un SAT chino, no, un misilazo chino a un mismo SAT chino que generó capaz que la mitad de la basura que hay y eso ya es exponencial, entonces cada vez chocan, chocan, chocan y se expanden más, entonces es un problema que se va a tener que resolver. Este, Olvídate. Bueno, ahí Así nos que sí, súper quedan, interesante. nos quedan 2 minutitos y tenemos una última pregunta. Eh, Bueno, ahí decían, ¿cómo es el proceso para enviar un comando a un satélite? ¿cómo es el proceso para enviar el comando a un satélite? Yo creo Larga la que respuesta. sí, la charla de FISA por ahí lo explica re bien, la que estuvieron ayer. Este, porque yo capaz que soy más el que hace la API adentro del SATE para que me hables y saber qué hacer. Pero bueno, el proceso es súper interesante y tiene todo un tema de transfers súper largo de explicar, pero bueno, sí, creo que estas se suben, ¿no? Estas charlitas. Si ven cuando se suba la de FIS ayer, explicó, pero perfecto, un montón de cosas, de cómo se hace para decir, bueno, yo quiero hacer tal y cual cosa, cómo hago un YAML con comandos y ¡pah! Va al SAT y se envía. cien por Este, ciento Sí, 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 yo iba a decir lo mismo, que justo ayer tuvimos la charla de FISE y ahí explica un montón todo sí, eso. Eh, tal cual. y bueno, también les tiro así el dato, vamos a tener a Jera más tarde,
tipo 3, 4, no sé, por ahí. Genial. Así que ahí es una muy buena pregunta para revolar Para ahí en el tirarla. AMA que vamos a tener ahí. Va a ser divertido. Tal cual. Bueno, Si no Marco, la tiras, la tiro yo. olvídate, tal cual. Bueno, Marco, Bueno, che, te un mando un gusto. abrazo gigante. Mil gracias por sumarte acá a Pata on Space y a la Eco este año. Y bueno, te mando Por un favor. abrazo y estamos ahí hablando. Un abrazo, un gusto. Nos Chao, chao, vemos. nos vemos.